No gastes agua bañándote, mamá, no vale la pena, dijo la nuera. Jesús la hizo millonaria. El sol de Yucatán caía implacable sobre las calles de Mérida aquella mañana de sábado, pero nada comparado con el calor de la humillación que estaba a punto de arder en el corazón de una anciana de 76 años. Doña Beatriz Put, conocida cariñosamente como Betty en los mercados donde trabajó durante 45 años, nunca imaginó que el día que su hijo la llevara a vivir a su casa de 2 pisos con alberca en la exclusiva zona de Altabrisa sería el comienzo de su verdadera prueba de fe. Porque hay humillaciones que duelen más que 45 años de manos quemadas cocinando papazules y mugbipollo en un fogón de leña. Y esta historia trata sobre una de ellas. Lo que están a punto de escuchar no es solo la historia de una anciana maya humillada por su propia familia. Es el testimonio de cómo Dios observa cada lágrima derramada en secreto, cada oración susurrada en la soledad de un cuarto de servicio, y cómo la justicia divina puede manifestarse de formas que jamás imaginaríamos. ¿Están listos para conocer cómo Jesucristo transformó la vida de una mujer que fue despojada hasta de su dignidad más básica? Si esta introducción ya ha tocado algo en tu corazón, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Nuestro sueño es alcanzar los 50,000 suscriptores antes de esta Navidad. Y tu apoyo es fundamental para compartir estos testimonios de fe con más personas que necesitan esperanza. Dale like a este video y en los comentarios cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo y si has disfrutado de nuestras historias. Tu comentario significa el mundo para nosotros. Ahora sí, continuemos con esta historia que te dejará sin aliento. La historia de Beatriz Put comenzó 76 años atrás en una pequeña comunidad maya a las afueras de Mérida, donde el olor a tortillas recién hechas y el canto de los pájaros extaajay marcaban el ritmo de la vida. Nació en una familia humilde que hablaba maya como primera lengua y aprendió el español en la escuela primaria, aunque con ese acento característico que nunca perdió y que décadas después su nuera usaría como una de tantas razones para despreciarla. Cuando Beatriz tenía 27 años, conoció a Miguel Put, un albañil de buen corazón que trabajaba en las construcciones del centro de Mérida. Se casaron en una ceremonia sencilla en la iglesia de su pueblo, con una fiesta donde abundaron los tamales colados y el lechón al horno. Miguel le prometió una vida digna y durante 3 años cumplió esa promesa trabajando de sol a sol. Pero el destino tenía otros planes. Miguel murió en un accidente de construcción cuando Beatriz tenía 30 años y Javier apenas 3. Una viga mal asegurada, un momento de distracción, y la vida de Beatriz cambió para siempre. Sin pensión, sin ahorros, con un niño pequeño que alimentar,
Beatriz tomó la única decisión que conocía: trabajar. Y trabajó como ninguna mujer en Yucatán había trabajado. Con las recetas que su madre y su abuela le habían enseñado, Beatriz comenzó a vender papazules en el mercado Lucas de Gálvez. Cada madrugada, a las 4 de la mañana, encendía su fogón de leña y comenzaba a preparar las tortillas rellenas de huevo duro, bañadas en salsa de semilla de calabaza y tomate. Sus manos, antes suaves y jóvenes, comenzaron a llenarse de cicatrices y quemaduras. El humo del fogón oscureció su piel y llenó sus pulmones. Pero nunca se quejó. «Todo es por ti, hijito», le decía a Javier cuando el niño lloraba porque otros niños tenían juguetes y él no. «Dios proveerá. Él ve nuestro esfuerzo y Dios vio, pero no de la forma en que Beatriz esperaba. Durante 45 años, Beatriz trabajó en ese puesto del mercado. Vendió papazules, mukbipollos, siquilpac, lomitos de Valladolid. Sus clientes la adoraban. La llamaban la reina del mercado. Decían que sus papazules eran los mejores de todo Mérida. Pero el dinero siempre era justo. Alcanzaba para pagar la renta de su pequeña casa en el barrio de Santiago, para comprar los útiles escolares de Javier, para su uniforme, para sus libros. Cuando Javier entró a la universidad a estudiar ingeniería civil, Beatriz duplicó sus horas de trabajo. Preparaba comida en la madrugada, vendía todo el día, y por las noches lavaba ropa ajena para sacar unos pesos extra. Sus manos quedaron permanentemente deformadas por las quemaduras y el trabajo duro. Su espalda se encorvó por tantos años, inclinada sobre el fogón, pero Javier se graduó con honores. «Mamá, todo esto es gracias a ti», le dijo Javier el día de su graduación, abrazándola con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Te prometo que nunca te faltará nada». «Te cuidaré como tú me cuidaste a mí». Beatriz lloró de alegría ese día. Pensó que Dios había recompensado su sacrificio. Pensó que su hijo sería el refugio de su vejez. Qué equivocada estaba. Javier consiguió un buen trabajo como ingeniero en una constructora importante de Mérida. Ganaba 95,000 pesos al mes, una fortuna para alguien que creció viendo a su madre ganar 500 pesos diarios en un buen día. Conoció a Claudia en el trabajo, una arquitecta de 44 años, alta, de piel clara, que hablaba con ese acento de ciudad y que inmediatamente dejó claro que venía de buena familia. Desde el primer día en que Javier la llevó a conocer a Beatriz, Claudia arrugó la nariz. «Ay, Javi, tu mamá huele a... no sé, a mercado», le dijo a Javier esa misma noche, pensando que Beatriz no la escuchaba desde su pequeño cuarto. Pero Beatriz lo escuchó, y algo se rompió en su corazón. Se casaron 6 meses después. Beatriz no fue invitada a la boda. Javier le explicó que era una ceremonia íntima, solo para gente cercana. Beatriz no dijo nada. Oró en su pequeña capilla en casa, pidiéndole a Dios que bendijera el matrimonio de su hijo. 3 años después de la boda, Javier le dijo a Beatriz que vendiera su casita en el barrio de Santiago. «Mamá, ya no puedes vivir sola. Tienes 76 años. Vente a vivir con nosotros». «Tenemos una casa grande en Altabrisa con 2 pisos, alberca, hay espacio de sobra». Beatriz dudó.
Algo en su corazón le decía que no era una buena idea, pero estaba cansada. Sus manos ya no podían cocinar como antes. Su espalda dolía constantemente y pensó que tal vez, solo tal vez, podría pasar sus últimos años en paz con su hijo. Vendió su casita por 350,000 pesos y se mudó con Javier y Claudia. El primer día en la casa de Altabrisa, Claudia le mostró el cuarto de servicio. «Aquí dormirás, suegra», le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es cómodo, tiene baño propio, no necesitas usar los baños de la casa». El cuarto era pequeño, sin ventanas, con una cama individual y un baño diminuto con una regadera que goteaba. Pero Beatriz no se quejó. Había vivido en peores condiciones. «Gracias, hija», dijo Beatriz en su español con acento maya. «Dios te bendiga por recibirme». Claudia torció la boca ante la palabra hija. Los primeros meses fueron tolerables. Beatriz se levantaba temprano, limpiaba la casa mientras Javier y Claudia dormían, preparaba el desayuno, pero Claudia comenzó a dejar comentarios venenosos. «Suegra, ¿por qué usas tanta agua cuando lavas los platos? ¿Sabes cuánto cuesta el agua aquí? Suegra, tu comida huele mucho a comino. Estamos tratando de comer más ligero, menos condimentos». «Suegra, cuando hables por teléfono con tus amigas del mercado, ¿podrías hacerlo más bajo? Tus conversaciones en maya son incómodas». Javier nunca decía nada. Llegaba del trabajo, saludaba a su madre con un beso rápido en la frente y se encerraba con Claudia en su habitación del segundo piso. Beatriz oraba cada noche. «Señor, dame paciencia», susurraba en la oscuridad de su cuartito. «No me trajo hasta aquí para abandonarme. Confío en ti». Pero la verdadera prueba apenas comenzaba. Una tarde, Beatriz estaba viendo televisión en la sala. Era una novela mexicana que le gustaba, sobre una mujer humilde que encontraba el amor. Claudia llegó del trabajo. Vio a Beatriz sentada en el sillón, y su rostro se transformó. «¿Qué haces aquí?», preguntó Claudia con veneno en la voz. «Estoy viendo televisión, hija», respondió Beatriz confundida. «Esta sala es para visitas, no para...». Claudia se detuvo, pero el desprecio era evidente. «Tu cuarto tiene televisión, ve ahí». Beatriz se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo. Caminó hacia su cuarto mientras las lágrimas luchaban por salir, pero no las dejó caer hasta que cerró la puerta. Las semanas pasaron y las humillaciones se multiplicaron. Claudia le prohibió usar la alberca. «Es para cuando vengan nuestros amigos, suegra. No queremos que se sienta incómoda con gente de su edad». Le prohibió sentarse en el comedor principal. «Come en la cocina, es más práctico». Le prohibió usar el teléfono de la casa. «Usa tu celular para tus llamadas personales». Pero la humillación que cambiaría todo aún no había llegado. Era un sábado por la mañana, 9 de junio. Beatriz había pasado una semana especialmente difícil. Su cuerpo le dolía, extrañaba su casita del barrio de Santiago, extrañaba su libertad. Había dormido mal, soñando con su madre, con sus días en el mercado, con cuando Javier era niño, y la abrazaba diciéndole que era la mejor mamá del mundo. Decidió que un baño la haría sentir mejor. Se levantó temprano antes que Javier y Claudia. Fue a su pequeño baño del cuarto de servicio, cerró la puerta, se quitó su camisón desgastado y abrió la llave de la regadera. El agua comenzó a caer, tibia,
reconfortante. Beatriz cerró los ojos, dejando que el agua mojara su cabello canoso. Por un momento, solo por un momento, se sintió humana otra vez. Entonces escuchó los golpes en la puerta. ¿Alguna vez has sentido que tu familia te ha tratado como una carga? ¿Has experimentado la soledad de vivir bajo el mismo techo con personas que te hacen sentir invisible? Si esta historia está tocando algo profundo en tu corazón, si tú o alguien que conoces está pasando por algo similar, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. Él conoce el peso que cargas. No estás solo. Continuemos con esta historia. Los golpes en la puerta del baño eran violentos, desesperados, como si la casa estuviera incendiándose. ¡Abre! ¡Abre ahora mismo! Era la voz de Claudia llena de furia. Beatriz, desnuda y asustada bajo el agua, se apresuró a cerrar la llave con sus manos temblorosas. «Ya voy, hija, ya voy», dijo Beatriz con voz temblorosa buscando su toalla, pero no le dio tiempo. La puerta se abrió de golpe. Claudia la había abierto con una fuerza que Beatriz no sabía que poseía. Allí estaba, en su bata de seda color vino, con el cabello revuelto y los ojos inyectados de una rabia que helaba la sangre. «¿Qué crees que haces?», gritó Claudia entrando al diminuto baño. Beatriz intentó cubrirse con la toalla, su cuerpo de 76 años expuesto, vulnerable, humillado. «Me estaba bañando, hija. Es sábado. Siempre me baño los sábados». «¿Bañándote?». La voz de Claudia subió una octava. «¿Sabes cuánto cuesta el agua en esta casa?». Yo solo iba a... Claudia se acercó a la regadera y cerró la llave con tanta fuerza que Beatriz temió que la rompiera. «No gastes agua bañándote, mamá, no vale la pena». Las palabras salieron de la boca de Claudia como puñales envenenados. «Una vieja de 76 años, ¿para qué se baña? Total, nadie te ve, nadie te huele de cerca. El agua cuesta dinero, y este no es tu dinero». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Beatriz. Intentó hablar, pero su voz se quebró. «Hija, por favor, solo quería...». «No soy tu hija», gritó Claudia. «No uses esa palabra conmigo. Mis padres son gente decente, educada, no vendedores de mercado». Beatriz sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. 45 años de trabajo honesto, de manos quemadas, de noches sin dormir, reducidos a una burla cruel. «Claudia, ¿qué pasa?». La voz de Javier sonó desde el pasillo. «¿Por qué gritas?». Javier apareció en la puerta del baño, con su pijama de rayas, frotándose los ojos. Vio a su madre desnuda, temblorosa, cubierta apenas por una toalla. Vio a su esposa con el rostro desfigurado por la ira, y en ese momento Beatriz esperó que su hijo, el niño que ella había criado sola, el hombre que le había prometido cuidarla, dijera algo, pero Javier solo miró el suelo. «Claudia tiene razón, mamá», dijo con voz apenas audible. «El agua aquí es cara. Deberías bañarte menos seguido». Algo se rompió en el alma de Beatriz en ese momento. No fue el corazón, porque el corazón puede sanar. Fue algo más profundo, más sagrado. Fue la esperanza. «Ven», dijo Claudia, agarrando a Beatriz del brazo con rudeza. «Te voy a enseñar cómo te vas a limpiar de ahora en adelante». Claudia arrastró a Beatriz, todavía envuelta en la toalla, hacia la cocina. Javier los siguió en silencio, como un fantasma de la culpa.
Claudia tomó un trapo de cocina, lo mojó bajo el grifo con apenas un chorrito de agua y se lo puso en las manos a Beatriz. «Con esto te limpias», dijo Claudia con desprecio. Te pasas el trapo húmedo por el cuerpo en tu cuarto, así no gastas agua de la regadera, y de ahora en adelante te bañas con regadera solo una vez al mes. ¿Entendido? Beatriz no pudo responder. Las lágrimas caían tan abundantes que no le dejaban ver. Tomó el trapo con sus manos deformadas y caminó hacia su cuarto, sintiendo las miradas de Javier y Claudia clavadas en su espalda encorvada. Cerró la puerta de su cuartito y se dejó caer en la cama. El trapo húmedo en sus manos era más que un pedazo de tela, era el símbolo de su humillación completa. Oró. Aunque su fe tambaleaba, oró. «Señor, ¿dónde estás?», susurró. «Trabajé 45 años, crié a mi hijo sola, le di todo. Y esto es lo que merezco. ¡Esto!». El silencio fue su única respuesta. Esa semana Beatriz no salió de su cuarto excepto para preparar comidas y limpiar. Claudia había instalado un candado en la puerta del baño del cuarto de servicio que solo ella y Javier podían abrir. Cada noche, Beatriz se limpiaba con el trapo húmedo, sintiendo la suciedad adherirse a su piel, el olor corporal creciendo día tras día. Pasó una semana, luego 2, luego 3. Su cabello se volvió grasoso, pegado al cráneo. Su piel comenzó a picar constantemente. Se rascaba hasta sangrar, dejando marcas rojas en sus brazos y piernas. El olor que despedía era tan intenso que Claudia comenzó a rociar ambientador cada vez que Beatriz pasaba cerca. «Dios mío, suegra, yedes», le decía Claudia con asco. «Pero bueno, así se ahorra agua, es lo que importa, ¿no?». Javier evitaba a su madre. Cuando ella intentaba hablar con él murmuraba algo sobre el trabajo y se iba. Las pocas veces que cruzaban miradas, Javier desviaba la vista, incapaz de sostener el peso de lo que estaba permitiendo. Beatriz comenzó a perder peso. No comía. No dormía. Pasaba las noches en su cuartito oscuro, orando, llorando, preguntándose qué había hecho para merecer esto. Las palabras de Claudia resonaban en su mente como un disco rayado. «Una vieja de 76 años, ¿para qué se baña? Total, nadie te ve». ¿Era cierto? ¿Ya no valía nada? ¿Su vida de sacrificio había sido en vano? Los domingos, Claudia y Javier salían a comer con amigos, dejando a Beatriz sola en la casa. Era el único momento de la semana en que Beatriz sentía que podía respirar. Un domingo, después de 3 semanas sin un baño real, Beatriz tomó una decisión. Recordó el cenote sagrado maya que visitaba cuando era niña con su abuela. Estaba a 2 kilómetros de Altabrisa, en una zona menos desarrollada. Su abuela le había enseñado que los cenotes no eran solo pozos de agua, sino puertas al mundo espiritual, lugares donde los dioses mayas y el dios cristiano se encontraban. «Si no puedo bañarme en mi propia casa», dijo Beatriz en voz alta, «me bañaré en agua sagrada». Se puso su mejor huipil, el bordado a mano que había guardado para ocasiones especiales, y salió de la casa sin hacer ruido. El sol de mediodía caía implacable, pero Beatriz caminó con determinación.
Sus piernas, débiles por la edad y la desnutrición reciente, temblaban con cada paso. El sudor mezclado con la suciedad de 3 semanas rodaba por su rostro. Algunas personas en la calle la miraban con lástima, otras con asco. Pero Beatriz siguió adelante. 2 kilómetros nunca habían parecido tan largos. Finalmente llegó al cenote. Era un lugar que el desarrollo urbano aún no había tocado, rodeado de árboles y vegetación silvestre. Beatriz bajó los escalones de piedra tallada por antiguos mayas, sus manos aferrándose a las paredes para no caer. El agua del cenote brillaba con un color turquesa imposible bajo el sol que se filtraba por la abertura natural. El aire era fresco, sagrado. Beatriz se quitó sus sandalias y metió los pies en el agua. Estaba fría, tan fría que le cortó la respiración, pero era la sensación más gloriosa que había experimentado en 3 semanas. Comenzó a llorar. No de tristeza, sino de alivio. Se metió al agua completamente vestida, sin importarle su huipil bordado. Dejó que el agua sagrada lavara la suciedad, la humillación, el dolor. Flotó de espaldas, mirando el cielo azul a través de la abertura del cenote. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por esto. Es más de lo que merezco». Pero Dios no había terminado con ella. ¿Qué opinas de una nuera que le niega a una anciana de 76 años el derecho básico a bañarse? ¿Has conocido a personas tan crueles en tu propia familia? A veces, las peores heridas vienen de quienes deberían amarnos. Deja tu opinión en los comentarios. Tu testimonio puede dar fuerza a alguien que está pasando por algo similar. Ahora, prepárate para lo que viene. Beatriz no sabía cuánto tiempo había estado flotando en el cenote. El sol se movía lentamente en el cielo, proyectando sombras cambiantes en las paredes de piedra caliza. El agua fría había entumecido su cuerpo, pero su alma, por primera vez en semanas, sentía algo parecido a la paz. Estaba a punto de salir del agua cuando escuchó una voz. «¿Bixabel Koolel?» Beatriz se giró rápidamente en el agua, sorprendida. Allí, en los escalones del cenote, había una anciana maya. Debía tener más de 80 años, con el rostro marcado por 1000 arrugas que hablaban de una vida larga y sabia. Vestía un huipil tradicional blanco con flores bordadas en hilos rojos y amarillos. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en una trenza que le llegaba a la cintura. Pero sus ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. «¿Cómo estás, señora?», repitió la anciana, ahora en español, al ver que Beatriz no respondía. «Yo estoy bien», mintió Beatriz saliendo lentamente del agua. Su huipil empapado se pegaba a su cuerpo delgado. «Solo vine a refrescarme». La anciana sonrió con una tristeza infinita. «Doña Betty», dijo la anciana, «no me mientas. Sé por qué estás aquí. Sé que no te han dejado bañarte en tu propia casa. Sé que tu nuera te ha humillado». «Sé que tu hijo ha traicionado el sacrificio de 45 años». Beatriz sintió que las piernas le fallaban. ¿Cómo sabía esta mujer su nombre? ¿Cómo sabía lo que le había pasado? «¿Quién es usted?», preguntó Beatriz con voz temblorosa. La anciana se levantó de los escalones y caminó hacia Beatriz.
Cuando estuvo cerca, tomó las manos deformadas de Beatriz entre las suyas. Sus manos eran suaves, increíblemente suaves para alguien de su edad aparente. Y estaban tibias, como si irradiaran un calor interno. ¿Recuerdas lo que dice Juan, capítulo 13, versículo 10? Preguntó la anciana. Beatriz, confundida, negó con la cabeza. El que está limpio solo necesita lavarse los pies, recitó la anciana. Pero a ti, Betty, te han negado hasta eso. Te han tratado como si no merecieras la dignidad básica de estar limpia. Te han hecho sentir que tu cuerpo, tu presencia, tu existencia, es una carga. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Beatriz, otra vez. No entiendo. ¿Cómo sabe todo eso? La anciana apretó las manos de Beatriz con firmeza, y en ese momento, algo cambió. El aire alrededor de ellas comenzó a brillar con una luz dorada suave. El sonido del agua cayendo en el cenote se volvió como música celestial. Y la anciana comenzó a transformarse. No físicamente. Su cuerpo seguía siendo el de una anciana maya. Pero sus ojos se llenaron de una compasión tan profunda, tan vasta, que Beatriz supo, en lo más profundo de su ser, que no estaba hablando con una mujer común. «Doña Betty», dijo la anciana, y su voz ahora resonaba con múltiples tonos, como si 1000 voces hablaran al unísono. «Yo soy Jesús». Beatriz cayó de rodillas. El agua del cenote salpicó alrededor de ella. Su cuerpo temblaba, no de frío, sino de la presencia divina que emanaba de aquella figura. «No, no puede ser. Yo no soy digna. Soy una pecadora, una vieja inútil que ni siquiera puede bañarse». «¡Basta!». La voz de Jesús fue firme pero llena de amor. «Levántate, Betty, mírame». Beatriz levantó la mirada, sus lágrimas mezclándose con el agua del cenote que aún goteaba de su cabello. «He estado contigo cada segundo de estos últimos 3 años», dijo Jesús. «Cada noche que lloraste en tu cuartito oscuro, cada vez que tu nuera te humilló, cada momento en que tu hijo eligió su comodidad sobre tu dignidad. Yo estaba ahí. Y he llorado contigo. ¿Por qué?», susurró Beatriz. «¿Por qué permite que me pase esto? ¿Qué hice para merecer esto?». «No hiciste nada», respondió Jesús. «Tu nuera actúa por el orgullo y la crueldad de su propio corazón. Tu hijo actúa por cobardía. Pero te he traído aquí, a este cenote sagrado, porque es hora de que seas purificada. No solo con agua, Betty, con justicia». Jesús soltó las manos de Beatriz y sacó de entre los pliegues de su huipil un sobre amarillento sellado con cera roja. «¿Recuerdas a la doctora Margaret Hayes?», preguntó Jesús. Beatriz parpadeó, confundida por el cambio de tema. Margaret Hayes, el nombre le sonaba familiar. Buscó en su memoria, yendo más y más atrás en el tiempo, y entonces lo recordó. «Sí, sí la recuerdo», dijo Beatriz lentamente. «Hace como 30 años, era una arqueóloga estadounidense. Vino a excavar en Uxmal. Yo le llevaba agua fresca y comida cuando estaba trabajando bajo el sol. Era una mujer muy amable, muy estudiosa». «Exacto», dijo Jesús. «Margaret nunca olvidó tu bondad. En un país extranjero, bajo un sol implacable, excavando las ruinas de una civilización antigua, tú fuiste su ángel. Le llevabas jarras de agua fresca cuando ella estaba al borde de la deshidratación. Le preparabas panuchos y salbutes con tus propias manos cuando ella no tenía tiempo de comer. Le enseñaste palabras en maya. Le contaste historias de tus antepasados.
Beatriz recordaba. Había sido durante uno de sus pocos descansos del mercado, cuando Javier ya estaba en la universidad. Un amigo le había dicho que una arqueóloga extranjera necesitaba ayuda, y Beatriz, siempre dispuesta a servir, había ido. Margaret regresó a Estados Unidos después de completar su excavación, continuó Jesús. Escribió 3 libros sobre la cultura maya. Se convirtió en una de las arqueólogas más respetadas de su generación. Se casó, tuvo una hija, vivió una vida plena. Pero nunca te olvidó, Betty. Nunca olvidó a la mujer maya de manos quemadas que la cuidó como a una hija. Jesús extendió el sobre hacia Beatriz. Margaret murió hace 2 meses, dijo. Tenía 83 años, y en su testamento dejó instrucciones muy específicas. Busquen a Beatriz Put de Mérida, Yucatán. Ella fue mi ángel cuando nadie más me tendió la mano. Denle esto. Las manos de Beatriz temblaban tanto que casi no podía tomar el sobre. Lo abrió con dedos torpes, sacando varios papeles escritos en inglés y español. Había una carta, documentos legales, fotografías. Leyó la carta primero. Estaba escrita a mano, con letra temblorosa pero clara. Querida Betty, si estás leyendo esto, significa que he partido de este mundo. Espero que Dios me haya recibido con una fracción de la bondad que tú me mostraste hace 30 años. Nunca pude encontrarte después de regresar a Estados Unidos. Busqué, pero perdí tu dirección. Ahora dejo la búsqueda en manos de abogados competentes. Durante mi excavación en Uxmal, compré una hacienda deteriorada en Tikul. Era un impulso, un sueño tonto de una arqueóloga enamorada de la cultura maya. Con los años, la restauré completamente. Tiene 20 habitaciones, un cenote privado, 50 hectáreas de terreno. Es hermosa, Betty, y ahora es tuya. El valor estimado de la propiedad es de 120 millones de pesos mexicanos. También te dejo un fondo de 2 millones de pesos para su mantenimiento. No lo hagas por mí, hazlo porque mereces dignidad. Porque tu bondad salvó mi vida en más de una ocasión, y esta es mi pequeña forma de honrar eso. Con todo mi amor y gratitud eterna. Margaret Hayes. Beatriz leyó la carta una vez, luego otra, luego una tercera vez. Las palabras no tenían sentido, no podían tener sentido. Esto no puede ser real, susurró. Esto es una broma cruel. No es una broma, dijo Jesús firmemente, es justicia divina. Tu nuera te dijo que no valía la pena bañarte, te negó el agua. Ahora tendrás un cenote privado en tu propia propiedad. Tu hijo eligió dinero y comodidad sobre ti. Ahora serás millonaria sin su ayuda. Beatriz miró los documentos legales. Eran reales. Papel timbrado de un despacho de abogados en Mérida, sellos oficiales. Todo en orden. Proverbios 19, versículo 17, dijo Jesús. Al pobre le presta el que se compadece de él, y el Señor le recompensará por su buena acción. Tú te compadeciste de Margaret, ahora Dios te recompensa. Beatriz cayó de rodillas otra vez, pero esta vez no de shock, sino de gratitud abrumadora. Lloró como no había llorado en años, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo. Gracias, gracias, Señor, no lo merezco, no merezco esto.
Lo mereces, dijo Jesús suavemente tocando la cabeza de Beatriz. Lo has merecido cada día de los últimos 76 años. Ahora ve, Betty, reclama lo que es tuyo. Y recuerda, la humildad no significa aceptar el abuso. La misericordia no significa tolerar la crueldad. Dios es justo y su justicia es perfecta. Cuando Beatriz levantó la vista, la anciana había desaparecido. El cenote estaba vacío excepto por ella, pero el sobre seguía en sus manos, real y tangible. Y por primera vez en 3 años, Beatriz sonrió. ¿Crees en los milagros? ¿Crees que Dios recompensa la bondad incluso cuando tarda años? A veces pensamos que nuestra bondad no sirve de nada, que el mundo solo recompensa a los crueles y egoístas. Pero esta historia nos enseña otra cosa. Has experimentado un milagro en tu vida, una recompensa inesperada por algo bueno que hiciste hace años. Comparte tu testimonio en los comentarios. Ahora veamos qué pasó después. El lunes por la mañana, Beatriz caminó con paso firme hacia el despacho de abogados, cuya dirección aparecía en los documentos. Era una oficina elegante en el centro de Mérida, con pisos de mármol y recepciones que hablaban 2 idiomas. La recepcionista la miró con desdén, cuando Beatriz entró todavía con su huipil húmedo y sucio del día anterior. Su cabello aún estaba enredado por el agua del cenote, y sus sandalias viejas dejaban pequeñas marcas de humedad en el mármol pulido. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, preguntó la recepcionista con tono condescendiente, mirándola de arriba abajo con una expresión que Beatriz conocía demasiado bien. Era la misma mirada que Claudia le había dado durante 3 años. «Vengo por la herencia de Margaret Hayes», dijo Beatriz, sacando los documentos del sobre con manos que todavía temblaban ligeramente. El rostro de la recepcionista cambió instantáneamente de desprecio a respeto profesional. Sus ojos se abrieron como platos al ver el papel timbrado del despacho más prestigioso de Mérida. «Un momento, señora Putt. Ya llamo al licenciado Vargas», dijo, y esta vez su voz era completamente diferente, casi servil. Beatriz se sentó en la sala de espera consciente de las miradas de otros clientes. Una mujer con traje sastre y maletín de diseñador la miraba con curiosidad mal disimulada. Un hombre de negocios con reloj de oro tecleaba en su celular, pero lanzaba miradas furtivas hacia ella. Beatriz sabía lo que pensaban. ¿Qué hace esta anciana maya vestida así en un despacho tan elegante? Pero por primera vez en 3 años, Beatriz no sintió vergüenza. Sintió algo diferente, sintió dignidad, porque sabía algo que ellos no sabían. Dentro de ese sobre amarillento había documentos que la convertían en una de las mujeres más ricas de Yucatán. 10 minutos después, Beatriz estaba sentada en una oficina lujosa frente a un abogado de 50 años que revisaba los documentos con expresión seria. El licenciado Vargas, con su traje de 3 piezas y corbata de seda, leía cada página con atención meticulosa. «Todo está en orden, doña Beatriz», dijo el licenciado Vargas finalmente, levantando la vista. «La propiedad fue transferida a su nombre el mismo día que murió la doctora Hayes. Solo necesitamos que firme algunos papeles». «La hacienda ya es legalmente suya». «¿Ya es mía?»,
preguntó Beatriz casi sin poder creerlo. ¿Sin trámites largos? ¿Sin problemas? La doctora Hayes era extremadamente meticulosa, explicó el licenciado Vargas con una sonrisa. Preparó todo hace 5 años. Nos dio instrucciones de buscarla después de su muerte. Hemos estado buscándola durante 2 meses, doña Beatriz. La encontramos a través de registros del mercado Lucas de Gálvez, pero su antigua dirección, en el barrio de Santiago, ya no era válida. Íbamos a publicar un edicto en el periódico la próxima semana. Beatriz pensó en la ironía cruel del destino. Si hubiera seguido viviendo en su casita del barrio de Santiago, los abogados la habrían encontrado hace semanas. Pero Javier la había convencido de vender su casa y mudarse con él. La misma decisión que la había llevado al infierno también había retrasado su rescate divino. O tal vez no. Tal vez Dios había esperado hasta el momento exacto en que Beatriz más lo necesitaba, cuando había sido degradada hasta lo más bajo, para elevarla hasta lo más alto. El tiempo de Dios siempre es perfecto, incluso cuando no lo entendemos. Beatriz firmó con mano temblorosa. Cada firma era un acto de fe, un paso alejándose de la humillación y hacia una nueva vida. Su nombre, Beatriz Puthuk, aparecía en documento tras documento. Escrituras, títulos de propiedad, cuentas bancarias. Con cada firma sentía como si estuviera firmando no solo papeles legales, sino su propia declaración de independencia. ¿Cuándo puedo ver la propiedad?, preguntó Beatriz. Ahora mismo si quiere, respondió el licenciado Vargas. Tengo las llaves aquí. Puedo llevarla personalmente. El viaje a Ticul tomó 40 minutos. Beatriz iba en silencio en el asiento trasero del Mercedes del abogado, mirando por la ventana el paisaje yucateco pasar. Campos de henequén que se extendían hasta el horizonte, pueblitos coloniales con sus iglesias pintadas de amarillo y rosa, vendedores de fruta al lado de la carretera. Era el mismo paisaje que había visto toda su vida, pero ahora lo veía con ojos diferentes. Ya no era solo una mujer pobre pasando por tierras que nunca podría poseer. Ahora era una propietaria, una heredera, una mujer de recursos. El licenciado Vargas conducía mientras le explicaba más detalles. La doctora Hayes compró la hacienda en estado ruinoso hace 25 años, decía. Estaba prácticamente en escombros, pero ella tenía una visión. Contrató a los mejores restauradores, arquitectos especializados en patrimonio colonial. Le tomó 20 años completar la restauración. Gastó aproximadamente 30 millones de pesos en el proceso. Beatriz escuchaba en silencio, abrumada. 30 millones de pesos. Era una cantidad que su mente apenas podía procesar. Había trabajado 45 años para ganar tal vez 2 millones en total, si sumaba cada peso que había pasado por sus manos quemadas. ¿Y todo esto es porque yo le llevé agua?, preguntó Beatriz con voz pequeña. ¿Porque fui amable con ella hace 30 años? El licenciado Vargas la miró por el espejo retrovisor y sus ojos se suavizaron. Doña Beatriz, he leído los diarios personales de la doctora Hayes que dejó en nuestro archivo.
Ella escribió que usted le salvó la vida no una, sino 3 veces. La primera cuando le llevó agua mientras excavaba bajo un sol de 40 grados y ella estaba al borde de la insolación. La segunda cuando le advirtió sobre una serpiente coral que estaba a punto de pisar. La tercera cuando la cuidó durante una semana, cuando contrajo una infección intestinal severa, llevándole agua de coco y caldo todos los días hasta que se recuperó. Beatriz recordó. Recordó a la joven estadounidense de cabello rubio y pecas, tan entusiasmada con la cultura maya, tan vulnerable en un país extranjero. Recordó cómo la muchacha lloraba de dolor con la infección, cómo Beatriz había orado sobre ella en maya, pidiendo a Dios que sanara a esta extraña que había venido de tan lejos. Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho, murmuró Beatriz. No, doña Beatriz, dijo el licenciado Vargas. No hizo lo que cualquiera habría hecho. Hizo lo que muy pocos hacen. Mostró bondad sin esperar nada a cambio. Y ahora, 30 años después, esa bondad regresa multiplicada. Cuando llegaron a la hacienda, Beatriz no podía creer lo que veían sus ojos. Era una construcción colonial restaurada magistralmente, pintada de color durazno con molduras blancas. Tenía 2 pisos con arcos de medio punto, ventanas con herrería artesanal, un portón de madera tallada que debía tener 200 años de antigüedad. Las paredes exteriores estaban decoradas con medallones de estuco que representaban símbolos mayas. El jaguar, la serpiente emplumada, el árbol de la ceiba sagrada. El licenciado Vargas abrió el portón con una llave antigua de hierro. El chirrido de las bisagras resonó como música celestial para Beatriz. Entraron a un primer patio interior, donde una fuente de cantera rosa cantaba con agua cristalina. Había bugambillas magenta trepando por las columnas, helechos en macetas de barro, un árbol de naranjas en plena floración. Esto es como un sueño, susurró Beatriz, tocando las paredes de cal con reverencia. Caminaron por los pasillos. Había 20 habitaciones, cada una decorada con muebles antiguos restaurados, camas con doseles de madera tallada, armarios coloniales, espejos con marcos dorados. Los pisos eran de pasta de mosaico original. Cada loseta, un pequeño cuadro de arte con diseños geométricos en colores tierra. Los techos eran de vigas de madera tallada, algunos con pinturas coloniales restauradas que mostraban ángeles y santos. En una de las habitaciones principales, Beatriz vio una fotografía enmarcada sobre la cómoda. Se acercó y la tomó con manos temblorosas. Era una foto vieja, descolorida por el tiempo. En ella, una joven Margaret Hayes, de tal vez 25 años, estaba junto a Beatriz, de 46. Ambas sonreían a la cámara, con el sitio arqueológico de Uxmal de fondo. Beatriz tenía los brazos llenos de jarras de agua. Margaret tenía el brazo alrededor de los hombros de Beatriz. Al reverso de la foto, con la letra de Margaret, decía: Mi ángel Maya, Mérida, 1995. Beatriz comenzó a llorar. No sabía que Margaret había guardado esa foto.
No sabía que había significado tanto para ella. Había sido solo bondad, solo humanidad básica. ¿Y esto era la recompensa? La doctora Hayes colocó esa foto en cada una de las 20 habitaciones, dijo el licenciado Vargas suavemente. Quería que usted supiera que nunca la olvidó. Salieron al patio trasero y allí estaba. El cenote. El agua brillaba con tonos turquesa y jade bajo la luz del sol que se filtraba a través de la abertura natural en la roca. Era más grande que el cenote sagrado donde había conocido a Jesús, tal vez 30 metros de diámetro. Había escalones de piedra labrada que bajaban hasta el agua, perfectamente restaurados. Un área techada con techo de palma albergaba hamacas tejidas a mano, mesas de madera tallada, sillas cómodas. Plantas tropicales rodeaban el cenote, heliconias, anturios, orquídeas silvestres. Beatriz caminó hacia el cenote como hipnotizada. Se arrodilló al borde y metió las manos en el agua. Estaba fresca, limpia, perfecta. Cerró los ojos y comenzó a llorar de nuevo. «Es como un pedazo del cielo», murmuró. La doctora Hayes tenía un plan de negocios para la propiedad, continuó el licenciado Vargas, sacando una carpeta de su portafolio. Quería convertirla en un hotel boutique de lujo. Ya tenía todos los permisos municipales y estatales. Había creado una página web, un sistema de reservaciones, había contratado a un fotógrafo profesional para las imágenes promocionales. Todo está listo para operar. Cada habitación puede alquilarse por 15,000 pesos por noche. Con 20 habitaciones, si mantiene una ocupación del 70%, estaría generando más de 6 millones de pesos al mes. 6 millones de pesos al mes. Beatriz había ganado 500 pesos en sus mejores días del mercado. 6 millones al mes era incomprensible. Era más dinero del que había ganado en toda su vida, multiplicado por 1000. Beatriz se sentó en una de las hamacas junto al cenote, abrumada. Sus piernas ya no la sostenían, su mente giraba, tratando de procesar todo. Hacía 24 horas le habían negado el derecho a bañarse con agua corriente. Le habían dado un trapo húmedo y le habían dicho que no valía la pena gastar agua en ella. Ahora tenía un cenote privado y una propiedad de 120 millones de pesos. Dios, Dios es real, susurró. Es real y es justo. Y su justicia es más grande de lo que mi mente puede entender. El licenciado Vargas se sentó en una silla cerca de ella, dándole espacio para procesar. «Doña Beatriz, hay algo más que debo decirle». La doctora Hayes también dejó un fondo de 2 millones de pesos para el mantenimiento y operación de la hacienda durante el primer año. Ese dinero está en una cuenta que ahora está a su nombre. Además, hay una cuenta personal con otros 500,000 pesos que ella quería que usted usara para... Estas fueron sus palabras exactas. Para que se compre ropa bonita, se haga el cabello, se dé todos los gustos que una mujer como ella merece, pero probablemente nunca se ha dado. Beatriz se cubrió el rostro con las manos y sollozó. No eran lágrimas de tristeza,
Eran lágrimas de sanación, de liberación, de incredulidad ante la bondad de Dios manifestada a través de una mujer que había muerto al otro lado del mundo, pero que había recordado un acto de bondad durante 30 años. Los siguientes días fueron un torbellino. Beatriz contrató a un administrador de la hacienda, un joven profesional de 30 años llamado Roberto, que había trabajado en hoteles de lujo en Cancún y estaba emocionado de regresar a Yucatán. Contrató a un equipo de limpieza de 5 personas, todas mujeres mayas de comunidades cercanas que necesitaban trabajo. Contrató a chefs especializados en cocina yucateca de alta gama, 2 hermanos que habían estudiado gastronomía en Ciudad de México, pero soñaban con regresar a sus raíces. Quiero que esta hacienda sea un lugar que honre nuestra cultura, les dijo Beatriz en su primera reunión. No quiero que sea una imitación barata para turistas. Quiero autenticidad. Quiero que la gente que venga aquí sienta el alma de Yucatán. Activó las páginas de reservaciones en línea que la doctora Hayes había preparado. Subió las fotografías profesionales que mostraban la hacienda en todo su esplendor. Escribió la descripción ella misma, en español primero y luego con ayuda de Roberto en inglés. Hacienda Beatriz es más que un hotel. Es un pedazo de historia viva, restaurado con amor y respeto por una mujer que amó la cultura maya. Aquí encontrarás paz, autenticidad y la hospitalidad genuina de Yucatán. Cada habitación cuenta una historia. Cada comida es preparada con recetas tradicionales que han pasado de generación en generación. Y nuestro cenote privado te conectará con las aguas sagradas que han nutrido a nuestro pueblo durante milenios. Las primeras reservaciones llegaron casi inmediatamente. Una pareja de luna de miel de Canadá, una familia adinerada de San Francisco, un escritor británico buscando un retiro tranquilo para trabajar en su novela, un empresario mexicano de Monterrey que quería celebrar su aniversario de bodas en un lugar especial. Beatriz revisaba cada reservación personalmente, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Ella misma supervisaba la preparación de las habitaciones, el menú para cada huésped, los arreglos florales. Nada salía de su hacienda sin su aprobación. Y se mudó a la habitación principal de la hacienda. Era 3 veces más grande que la casa completa donde había vivido en el barrio de Santiago. Tenía una cama tamaño king con dosel de madera de cedro tallada con diseños mayas, el quetzal, el conejo lunar, el dios del maíz. Las sábanas eran de algodón egipcio con 400 hilos, suaves como nubes. Había un escritorio antiguo donde Margaret había trabajado, lleno de libros sobre cultura maya. Un balcón privado con vista al cenote, donde Beatriz podía sentarse cada mañana a tomar su café y contemplar el agua sagrada. Pero lo que más amaba Beatriz era el baño.
Era enorme, del tamaño de su antiguo cuarto de servicio en casa de Javier. Tenía una tina de inmersión tallada en una sola pieza de mármol de Carrara, lo suficientemente grande para que Beatriz pudiera acostarse completamente. Una regadera con 6 cabezales que podían ajustarse para dar masaje, lluvia suave o chorros fuertes. 2 lavabos de Talavera pintada a mano. Un tocador con espejo iluminado, donde había productos de belleza que Beatriz nunca había visto. Cremas francesas, aceites aromáticos, perfumes finos. Y se bañó. Dios santo, ¿cómo se bañó? La primera vez, Beatriz se quedó parada en el baño durante 10 minutos, simplemente mirando la regadera, sin poder creer que era suya, que nadie iba a irrumpir gritando, que nadie iba a cerrar la llave, que nadie iba a decirle que no valía la pena. Se desnudó lentamente mirándose en el espejo de cuerpo completo. Vio las costras en sus brazos, donde se había rascado hasta sangrar. Vio su piel opaca por semanas de limpiarse solo con un trapo húmedo. Vio su cabello grasoso, enredado. Vio su cuerpo encorvado por años de trabajo duro y meses de humillación. Pero también vio algo más. Vio a una sobreviviente. Abrió las llaves de la regadera. El agua comenzó a caer, caliente, perfecta. Se metió y dejó que el agua cayera sobre su cuerpo durante 1 hora. Usó jabón perfumado de lavanda y rosas, shampoo que olía a flores tropicales y prometía restauración profunda, acondicionador que dejaba su cabello suave como seda. Se talló la piel con una esponja natural hasta que quedó rosada y limpia. Lloró bajo el agua, grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo, lágrimas de liberación, lágrimas de gratitud, lágrimas por todas las veces que había querido bañarse y no pudo. Lágrimas por su dignidad robada y ahora restaurada. Lágrimas por la bondad de Dios que había visto su sufrimiento y había dicho, basta. Cuando salió de la regadera después de 1 hora, se envolvió en una toalla de algodón tan suave que parecía imposible. Se secó lentamente, con cuidado, sin prisa. Se aplicó crema hidratante en todo el cuerpo. Se peinó el cabello con un cepillo de cerdas naturales. Se miró en el espejo de nuevo. Ya no era la anciana encorvada y sucia que se limpiaba con un trapo. Era Beatriz Put, propietaria de una hacienda millonaria, digna, limpia, libre. A partir de ese día, se bañaba 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y antes de dormir. Cada baño era un acto de sanación, de reclamar su dignidad. Cada gota de agua que caía sobre su piel era una oración de agradecimiento. Cada momento bajo el agua caliente era un recordatorio de que había sobrevivido, de que Dios la había visto, de que su valor nunca había dependido de lo que otros pensaran de ella. Contrató un spa en la propiedad. Trajo masajistas certificadas de Mérida que viajaban 2 veces por semana para atender tanto a los huéspedes como a ella. Sus manos deformadas fueron tratadas con aceites especiales de argán y jojoba. Los masajes con parafina suavizaron las cicatrices de las quemaduras. No podían borrar 45 años de trabajo duro, pero podían traer alivio,
podían traer cuidado. Su espalda encorvada fue trabajada por quiroprácticos. Ejercicios de estiramiento, terapia física, yoga suave diseñado para personas mayores. Lentamente, muy lentamente, Beatriz comenzó a caminar más derecha, a sentir menos dolor, a moverse con más libertad. Su espíritu quebrantado fue restaurado por la bondad de empleados que la trataban con respeto y cariño. Roberto, el administrador, siempre la saludaba con buenos días, doña Betty, y una sonrisa genuina. Las mujeres del equipo de limpieza la abrazaban, compartían chismes del pueblo, le traían tamales caseros. Los chefs la invitaban a probar nuevos platillos, valorando su opinión como la de alguien que había cocinado comida yucateca toda su vida. Por primera vez en 3 años, Beatriz se sentía vista. Se sentía valorada, se sentía humana. Mientras tanto, en Altabrisa Javier y Claudia no tenían idea de lo que había pasado. El domingo que Beatriz no regresó del cenote, Claudia asumió que se había ido a dormir a casa de alguna amiga del mercado. Mejor, le dijo a Javier, así no tengo que olerla por un día. Necesitaba un descanso de esa vieja. Javier, hundido en su sillón viendo deportes, solo asintió. En el fondo de su mente, una pequeña voz le susurraba que debería estar preocupado por su madre. Pero era más fácil ignorar esa voz, como había sido más fácil ignorar sus lágrimas, su humillación, su degradación progresiva. El lunes tampoco regresó. El martes, Claudia comenzó a preocuparse, no por Beatriz, sino por las implicaciones prácticas de su ausencia. Javier, ¿has sabido de tu mamá? Mañana tengo una cena importante con clientes y necesito que limpie la casa. No, respondió Javier sin levantar la vista de su laptop. Tal vez se fue unos días. Ya regresará. Siempre regresa. Pero no regresó. Pasó una semana, luego 2. La casa comenzó a acumular polvo. Los platos se amontonaban en el fregadero. Claudia, acostumbrada a que Beatriz hiciera todo el trabajo doméstico, se quejaba constantemente. ¿Dónde diablos se metió tu madre? Esto es increíble. Nos abandona así como así. La ironía de sus palabras no se le escapaba a Javier, aunque no lo expresaba. Claudia hablaba de abandono cuando ella misma había tratado a Beatriz como basura durante 3 años. Claudia revisó el cuarto de servicio y encontró todas las pertenencias de Beatriz intactas, su ropa vieja y desgastada colgada en el pequeño armario, sus sandalias junto a la cama, su rosario sobre la mesita de noche, su celular viejo enchufado a la pared. «Algo está mal», dijo Claudia, y por primera vez su voz tenía un matiz de preocupación genuina. ¿Y si le pasó algo? ¿Y si se murió en algún lado y nadie nos avisó? Por primera vez, Javier sintió una punzada de culpa real. Llamó a las amigas de su madre del mercado, doña Lupita, quien había trabajado en el puesto junto al de Beatriz durante 20 años. Le dijo que no la había visto en semanas. «Tu mamá dejó de venir al mercado cuando se fue a vivir contigo, mijo», dijo doña Lupita con un tono que Javier no pudo descifrar. Era reproche, decepción. «Pensamos que estaba feliz contigo. ¿No está contigo?» Javier no supo qué responder. Colgó el teléfono y llamó a hospitales. Nada. Llamó a la policía para preguntar sobre personas no identificadas. Nada. Estuvo a punto de poner una denuncia de persona desaparecida cuando,
3 semanas después de la desaparición de Beatriz, encendió las noticias locales. Y allí, en la pantalla de la televisión, estaba su madre. ¿Has visto alguna vez a alguien que creías débil y derrotado levantarse más fuerte que nunca? ¿Qué se siente cuando los que te humillaron se dan cuenta de que sobreviviste sin ellos, de que prosperaste, de que Dios tenía un plan mejor? Quiero leer tus reflexiones sobre esto. ¿Alguna vez has experimentado o presenciado una transformación tan radical en la vida de alguien? Comenta abajo. Y prepárate para el capítulo final, porque la justicia divina está a punto de manifestarse en su máxima expresión. El reportaje en las noticias se titulaba Anciana Maya, de vendedora de mercado a dueña de hacienda millonaria, una historia de bondad recompensada. La reportera, una joven elegante con micrófono en mano, estaba parada frente a la hacienda de Ticul, mientras Beatriz, vestida con un hermoso huipil bordado en hilos de oro y plata, sonreía a la cámara. Doña Beatriz Put trabajó 45 años vendiendo comida yucateca en el mercado Lucas de Gálvez, decía la reportera. Crió sola a su hijo, sacrificó todo por él. Y ahora, gracias a la generosidad de una arqueóloga estadounidense a quien ayudó hace 30 años, es dueña de esta espectacular hacienda valorada en 120 millones de pesos. La cámara mostraba imágenes del cenote, de las habitaciones lujosas, de los huéspedes internacionales disfrutando de la hospitalidad yucateca. Beatriz aparecía bañándose tranquilamente en el cenote, el agua cristalina cubriéndola hasta los hombros, una sonrisa de paz absoluta en su rostro. La bondad siempre es recompensada, decía Beatriz en la entrevista. Tal vez no de inmediato, tal vez no de la forma que esperamos, pero Dios ve, Dios sabe y Dios es justo. Javier dejó caer el control remoto. Su rostro se había puesto blanco como el papel. No, no puede ser, susurró. Claudia entró corriendo a la sala. ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas? Javier señaló la televisión con mano temblorosa. Es mi mamá, esa es mi mamá. Claudia miró la pantalla y su mandíbula cayó literalmente. Allí estaba la vieja que hedía, la suegra que estorbaba, vestida como una reina maya, propietaria de una hacienda que valía 120 millones de pesos. ¡No!, gritó Claudia. ¡No, no, no! Esa vieja tiene 120 millones de pesos. 120 millones. Las piernas de Claudia dejaron de sostenerla y se desplomó en el sofá, hiperventilando. 120 millones. La tratamos como basura. Y ella tiene 120 millones. El shock fue tan intenso que Claudia comenzó a temblar incontrolablemente. Sus manos se aferraban al cojín del sofá como si fuera lo único que la mantenía conectada a la realidad. En su mente, imágenes comenzaron a bombardearla sin piedad. Beatriz, limpiándose con el trapo húmedo. Beatriz, rascándose la piel hasta sangrar. Beatriz, con ese olor a suciedad acumulada que ella misma había causado. Y ahora esa misma mujer tenía más dinero que Claudia vería en 10 vidas.
120 millones, repetía Claudia como un mantra. Nosotros ganamos 95.000 al mes. Ella tiene 120 millones. Tardaríamos más de 100 años en ganar eso. Más de 100 años. La realidad de su crueldad, magnificada por el contraste obsceno con la riqueza de Beatriz, la golpeó como un martillo. No era solo que había perdido acceso a una fortuna, era que había torturado psicológicamente a una mujer que resultó ser millonaria. El universo entero se estaba burlando de ella. Javier no podía moverse. Imágenes bombardeaban su mente. Su madre llorando después de que Claudia le gritara por bañarse. Su madre limpiándose con un trapo húmedo. Su madre rascándose la piel hasta sangrar. Su madre con ese olor a suciedad acumulada que él había ignorado porque era más fácil que enfrentar a Claudia. «Tenemos que ir a buscarla», dijo Claudia levantándose de golpe. «Tenemos que disculparnos. Tenemos que arreglar esto». «¿Arreglar esto?». Javier la miró con algo parecido al odio. «Claudia, le negaste el agua para bañarse. Le dijiste que una vieja de 76 años no valía la pena. ¿Cómo diablos vamos a arreglar eso?». «Tú tampoco hiciste nada», le gritó Claudia. «Tú solo te quedaste ahí parado como un cobarde. Es tu madre, no la mía. Si hubieras crecido un par y la hubieras defendido, nada de esto habría pasado». La verdad en esas palabras golpeó a Javier como un puño en el estómago. Tenía razón. Claudia era cruel, pero él había sido cobarde. Peor que cobarde, había sido traidor. Al día siguiente, Javier y Claudia condujeron a Tikul. El viaje fue en completo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos de culpa y desesperación. Claudia había pasado toda la noche calculando mentalmente. Con 120 millones de pesos podrían vivir como reyes el resto de sus vidas. Podrían viajar por el mundo, podrían tener 5 casas en diferentes países, podrían... La codicia la consumía tanto como la culpa. Javier, por su parte, apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de su madre el día que Claudia la arrastró fuera del baño, la vergüenza en sus ojos, la humillación. Y él, su único hijo, su protector designado por Dios y por sangre, había mirado hacia otro lado. Cuando llegaron a la hacienda, encontraron una reja de hierro forjado con un guardia de seguridad. «Buenos días», dijo Javier con voz temblorosa. «Venimos a ver a doña Beatriz Put. Soy su hijo». El guardia, un hombre corpulento de 50 años con uniforme impecable, los miró con desconfianza. «Un momento», dijo, sacando su radio. «Doña Betty, su hijo Javier, está en la puerta con una señora». Hubo una pausa larga. Luego, la voz de Beatriz, clara y firme, salió del radio. «Que pasen, pero que los acompañe seguridad en todo momento». El guardia abrió la reja y los condujo hacia el patio principal. Javier y Claudia caminaban en silencio, sus ojos tomando nota de todo. La arquitectura impresionante, los jardines perfectamente cuidados, el sonido del agua del cenote. Cada detalle era un recordatorio de lo que habían perdido, de lo que nunca podrían tener.
Beatriz los estaba esperando en el patio central, sentada en una silla de mimbre tallada, tomando agua de Jamaica en un vaso de cristal. Vestía un huipil blanco bordado en hilo de oro, sandalias de cuero fino, y su cabello, ahora limpio y brillante, estaba peinado en una trenza decorada con flores de frangipani. Se veía regal, se veía digna, se veía como una mujer que había sido liberada. Pero lo que más impactó a Javier fue su piel. La piel de su madre, que había estado grisácea y opaca por la suciedad forzada, ahora brillaba con salud. Sus manos, aunque aún deformadas por las quemaduras de décadas, estaban suaves, cuidadas, con uñas limpias y arregladas. Su rostro, libre de la tensión constante del maltrato, se veía 10 años más joven. Era como si el agua del cenote la hubiera transformado no solo físicamente, sino espiritualmente. Mamá. Javier intentó acercarse, pero los guardias de seguridad se interpusieron. «Pueden hablar desde ahí», dijo Beatriz con voz tranquila. «No necesito que se acerquen más». Claudia cayó de rodillas dramáticamente. «Suegra, perdónanos», lloró Claudia. No sabíamos que usted era rica», terminó Beatriz. «¿Me están pidiendo perdón porque descubrieron que tengo dinero? ¿Esa es su disculpa?» Javier negó con la cabeza desesperadamente. «No, mamá, no es eso. Nos equivocamos. Yo me equivoqué. Fui un cobarde. Fui un mal hijo. Dejé que te trataran así. Dejé que te humillaran. Por favor, perdóname». Beatriz tomó un sorbo lento de su agua de Jamaica. Miró a su hijo, al hombre que había criado sola, al niño que había jurado cuidarla, al adulto que había elegido la comodidad sobre la lealtad. Juan, capítulo 13, versículo 10, dijo Beatriz en voz alta. Jesús le dijo a Pedro, «El que está limpio solo necesita lavarse los pies». ¿Sabes qué significa eso, Javier? Javier negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. Significa que la limpieza externa es importante. Significa que todos merecemos dignidad. Significa que negarte el agua a alguien, negarles el derecho a estar limpios, es negarles su humanidad básica. Beatriz se levantó de su silla y caminó hacia la entrada del cenote. Javier y Claudia la siguieron a distancia, escoltados por los guardias. «Mira esto», dijo Beatriz, señalando el agua cristalina. «Este es mi cenote, en mi propiedad. Me baño aquí 3 veces al día». Y cada vez que me sumerjo en este agua sagrada, le doy gracias a Dios por haberme librado de ustedes. Las palabras fueron como cuchillos. «Mamá, por favor», suplicó Javier. «Sé que no merezco tu perdón. Lo sé. Pero por favor, dame una oportunidad de enmendarlo. Déjame cuidarte como debí hacerlo desde el principio». Beatriz se giró para mirarlo directamente a los ojos. «Tú me negaste el agua para bañarme», dijo con voz firme. «Claudia lo dijo, pero tú lo permitiste. Me dejaste pasar 3 semanas limpiándome con un trapo húmedo. Me dejaste rascarme hasta sangrar. Me viste oler mal. Viste mi degradación y elegiste el silencio. ¿Y sabes qué fue lo peor, Javier? Lo peor no fue la humillación. Lo peor fue darme cuenta de que los 45 años que te crié, que te alimenté
con mis manos quemadas, que trabajé hasta destruir mi cuerpo por ti, no significaron nada cuando tuviste que elegir entre tu comodidad y mi dignidad. Yo pensé que solo era un baño, susurró Javier, su voz quebrándose. Pensé que estaba manteniendo la paz en mi matrimonio. No me di cuenta de que estaba destruyendo tu alma. Exactamente, dijo Beatriz. No te diste cuenta, porque no quisiste darte cuenta, porque era más fácil cerrar los ojos. Javier se desmoronó completamente, cayendo de rodillas, sollozando como no lo había hecho desde niño. Lo siento tanto. Beatriz sintió algo moverse en su pecho. Una pequeña parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo, perdonarlo. Era su hijo, después de todo, su único hijo, el bebé que había cargado en su espalda mientras vendía papazules, el niño que había protegido de la pobreza con su propia sangre, sudor y lágrimas. Pero entonces recordó las palabras de Jesús en el cenote. La humildad no significa aceptar el abuso. La misericordia no significa tolerar la crueldad. Javier, dijo Beatriz firmemente, te perdono. De verdad te perdono. Porque el rencor solo envenena a quien lo carga. Pero perdonarte no significa que vaya a permitir que vuelvas a entrar en mi vida. Perdonarte no significa que olvidaré lo que me hiciste. Y definitivamente no significa que voy a pretender que tu arrepentimiento no está motivado por el dinero que ahora tengo. No es por el dinero, gritó Claudia desesperadamente. Juro por Dios que no es por el dinero. Beatriz rió amargamente. Claudia, en 3 años de vivir en tu casa nunca me dijiste algo amable, nunca me invitaste a sentarme en tu sala, nunca comiste en la misma mesa que yo. ¿Y ahora, de repente quieres mi perdón? Por favor. Beatriz hizo una señal a los guardias. Sáquenlos de mi propiedad, ordenó, y si regresan, llámenle a la policía. ¡Mamá, por favor! Javier intentó resistirse mientras los guardias lo tomaban de los brazos. ¡Por favor, no me hagas esto! ¡Te necesito! Me necesitabas hace 3 meses, respondió Beatriz, cuando me estaba limpiando con un trapo porque tu esposa dijo que yo no valía el agua. Ahora lo único que necesitas es mi dinero. Y eso jamás lo tendrás. Los guardias sacaron a Javier y Claudia de la hacienda, mientras ambos gritaban y suplicaban. Cuando la reja se cerró detrás de ellos, Beatriz sintió como si un peso de 1000 kilos se levantara de sus hombros. Caminó hacia el cenote, se quitó las sandalias y metió los pies en el agua fresca. Cerró los ojos y oró. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por liberarme. Gracias por recordarme mi valor. Gracias por esta agua, por esta paz, por esta nueva vida». En las semanas siguientes, la vida de Javier se desmoronó. Claudia, consumida por la amargura de ver 120 millones de pesos fuera de su alcance, comenzó a culpar a Javier por todo. Las peleas eran constantes, violentas. Finalmente, Claudia pidió el divorcio. «Todo esto es tu culpa», le gritó mientras empacaba sus maletas. «Si hubieras tratado bien a tu madre, ahora seríamos ricos. Pero no, tenías que ser un maldito cobarde. No puedo ni verte». Claudia se fue de la casa llevándose la mitad de todo en el divorcio. Javier quedó solo en su casa de Altabrisa, la casa que había comprado con tanto orgullo, la casa donde había permitido que humillaran a su propia madre.
La alberca que había sido fuente de orgullo ahora le parecía un recordatorio de su crueldad. Cada vez que se bañaba, pensaba en su madre limpiándose con un trapo. La culpa lo consumía hasta el punto en que dejó de bañarse regularmente. Era como si inconscientemente quisiera castigarse de la misma forma en que había permitido que castigaran a Beatriz. Intentó contactar a Beatriz múltiples veces, llamó, envió cartas, fue a la hacienda, cada vez fue rechazado. Los guardias tenían órdenes estrictas. El abogado de Beatriz incluso le envió una carta de cese y desistimiento, amenazando con acciones legales si continuaba acosando a su clienta. En su desesperación, Javier comenzó a beber. Llegaba tarde al trabajo. Su desempeño cayó. A los 6 meses de la confrontación en la hacienda, fue despedido de su trabajo de ingeniero. Su salario de 95,000 pesos mensuales desapareció. Tuvo que vender su casa de Altabrisa para pagar deudas. Se mudó a un departamento pequeño en una colonia de clase media baja, no muy diferente del barrio de Santiago, donde su madre había vivido durante 45 años. La ironía no se le escapaba. Ahora él vivía como su madre había vivido, mientras ella vivía como una reina. Mientras tanto, Beatriz prosperaba. Su hacienda se convirtió en uno de los destinos más exclusivos de Yucatán. Celebridades, políticos, empresarios internacionales reservaban con meses de anticipación. Los ingresos mensuales superaban los 6 millones de pesos, pero Beatriz no acumuló riqueza egoístamente. Recordando su propia humillación, Beatriz inició un proyecto que cambiaría comunidades mayas enteras. Construyó baños públicos gratuitos en 30 comunidades rurales de Yucatán. No eran baños simples, eran instalaciones hermosas, limpias, con regaderas de agua caliente, jabón gratuito, toallas, productos de higiene femenina. Cada baño tenía un letrero grabado en maya y español. La dignidad es un derecho sagrado. Aquí nadie será humillado. La primera comunidad en recibir uno de estos baños fue su pueblo natal. Beatriz llegó en persona para la inauguración, acompañada por reporteros y funcionarios locales. Las ancianas mayas del pueblo la rodearon, llorando de gratitud. «Dios la bendiga, doña Betty», decían. «Usted no olvidó de dónde viene». «¿Cómo podría olvidar?», respondió Beatriz, «cuando me negaron agua hace tan poco tiempo. Nadie merece ser privado de su dignidad básica». «Nadie más será humillado como yo fui humillada», dijo Beatriz en la ceremonia de inauguración del primer baño público en su comunidad natal. «El agua es sagrada, la limpieza es dignidad, y la dignidad es un derecho, no un privilegio». Los medios cubrieron la historia extensamente. Beatriz se convirtió en un símbolo de resistencia, de dignidad recuperada, de justicia divina. Las redes sociales explotaron con su historia. Mujeres de todo México, especialmente ancianas que habían experimentado maltrato familiar, escribían a Beatriz compartiéndole sus propias historias. Beatriz respondía a cada una personalmente, ofreciendo palabras de aliento, y cuando era necesario,
recursos legales o financieros para ayudarlas a escapar de situaciones abusivas. Pero ella nunca mencionó públicamente lo que Javier y Claudia le habían hecho. Cuando los reporteros preguntaban sobre su familia, simplemente sonreía y decía: «Mi familia es cada persona que ha sido humillada y ha sobrevivido. Mi familia es cada anciano que ha sido tratado como una carga. Mi familia es cada madre soltera que trabaja hasta destruir su cuerpo por sus hijos. Esa es mi familia ahora». Un periodista particularmente insistente le preguntó directamente sobre su hijo. «Doña Betty, ¿dónde está su hijo Javier? ¿Por qué no lo vemos con usted en estos eventos?» Beatriz guardó silencio por un momento largo, sus ojos mirando hacia el cenote que brillaba bajo el sol de Yucatán. «Mi hijo», dijo finalmente, «está en el lugar donde todos debemos estar cuando hemos causado dolor, enfrentando las consecuencias de sus acciones y, espero, aprendiendo lo que significa defender a los indefensos. Ore por él, pero no me pida que lo traiga de regreso a mi vida». Algunas heridas sanan, pero dejan cicatrices permanentes. 3 años después, Javier intentó contactar a su madre una última vez. Escribió una carta larga, de 15 páginas, explicando su arrepentimiento, su vergüenza, su transformación. Había tocado fondo, había buscado ayuda psicológica, había dejado de beber. Estaba trabajando como maestro de matemáticas en una escuela pública, ganando una fracción de lo que ganaba como ingeniero, pero encontrando propósito en ayudar a niños de familias humildes, niños como él había sido. Ya no pedía dinero, ya no pedía ser parte de su vida, solo pedía algo, cualquier cosa, un reconocimiento de que existía, de que alguna vez había significado algo para ella. Beatriz leyó la carta en su balcón con vista al cenote. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Podía sentir el dolor genuino en las palabras de Javier. Podía ver que su arrepentimiento era real esta vez. Pero también recordaba el trapo húmedo, recordaba la comezón, recordaba la mirada de Javier desviándose cuando ella le suplicaba ayuda. Recordaba 3 semanas de degradación mientras su hijo elegía el silencio. Escribió una carta de respuesta, una sola página. «Javier, te perdono. Siempre te perdoné. Eres mi hijo, y esa es una verdad que ni el tiempo ni la traición pueden cambiar. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa restaurar lo que fue destruido por 3 años de humillación y cobardía. Te deseo paz, te deseo sanación, te deseo una vida donde aprendas a defender a los indefensos, donde tu columna vertebral sea más fuerte que tu necesidad de comodidad. Pero ya no soy tu madre en el sentido que conocías. Esa mujer murió el día que me negaste el agua. La mujer que soy ahora es alguien diferente, alguien más fuerte, alguien que se pertenece solo a sí misma y a Dios. Vive bien, hijo mío, pero vive sin mí. Beatriz». Envió la carta y nunca miró atrás. Hoy, a sus 79 años, Beatriz Put sigue dirigiendo su hacienda. Se baña 3 veces al día en su cenote privado. Ha construido 50 baños públicos en comunidades mayas. Ha empleado a 100 familias locales.
Ha donado millones a programas de educación para niños indígenas. Todas las mañanas, Beatriz desciende los escalones de piedra hacia su cenote privado al amanecer. El agua está fría a esa hora, pero refrescante. Se sumerge completamente, dejando que el agua sagrada cubra su cabeza. Y en ese momento de inmersión total, siempre recuerda el día que Jesús apareció ante ella en forma de anciana maya. Siempre recuerda las palabras: serás purificada en oro. Emerge del agua con los ojos cerrados, el sol naciente tocando su rostro. Ya no es la anciana encorvada que se limpiaba con un trapo. Ya no es la mujer que se rascaba hasta sangrar. Ya no es alguien cuya existencia depende de la aprobación de otros. Es Beatriz Put, propietaria, filántropa, símbolo de dignidad recuperada, y cada día, con cada baño en agua sagrada, es una nueva declaración de que sobrevivió, de que prosperó, de que Dios fue fiel incluso cuando su propia familia no lo fue. Y cada noche, antes de dormir, se arrodilla junto a su cama de dosel en su hacienda millonaria, junta sus manos deformadas por 45 años de trabajo honesto, y ora: gracias, Señor, por recordarme que valgo más que el agua que me negaron. Gracias por convertir mi humillación en propósito. Gracias por enseñarme que tu justicia es perfecta, incluso cuando tarda en llegar. En sus oraciones nocturnas, Beatriz también ora por Javier. Ora para que encuentre paz. Ora para que aprenda las lecciones que la vida le está enseñando. Ora para que algún día, si tiene hijos propios, los defienda con la ferocidad que él no tuvo para defenderla a ella. Porque al final, la historia de Beatriz no es sobre venganza. Es sobre justicia divina, es sobre cómo Dios eleva a los humillados y humilla a los orgullosos, es sobre cómo cada acto de bondad, incluso uno de hace 30 años, es recordado y recompensado por aquel que todo lo ve. Y es sobre cómo el agua, ese elemento simple y sagrado que le fue negado a una anciana de 76 años, se convirtió en el símbolo de su liberación, su dignidad y su triunfo final. El último baño público que Beatriz construyó lleva una placa especial. La inauguración fue 3 años y medio después de su encuentro con Jesús en el cenote. La placa dice: en memoria de todas las personas a quienes se les ha negado su dignidad básica. Que este lugar sea un recordatorio de que la crueldad nunca es la última palabra, que Dios ve, que Dios recuerda, y que la justicia divina siempre prevalece. Beatriz Put, quien fue humillada, pero no destruida. Esta historia ha terminado, pero su mensaje permanece. ¿Qué opinas sobre la decisión de Beatriz de no reconciliarse completamente con su hijo? ¿Crees que fue demasiado dura o crees que el perdón no significa restaurar relaciones tóxicas? Esta es una pregunta que muchos enfrentamos. ¿Dónde termina la misericordia y dónde comienza el respeto propio? Si esta historia tocó tu corazón, si conoces a alguien que está siendo humillado por su propia familia, si tú mismo has experimentado maltrato disfrazado de ayuda, comparte este video. Que llegue a esa persona que necesita saber que su dignidad no es negociable, que Dios ve cada lágrima y que la justicia divina, aunque a veces tarde, siempre llega.
Dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y déjanos saber en los comentarios. ¿Cuál fue la parte de esta historia que más te impactó? Tu interacción nos ayuda a seguir compartiendo estos testimonios de fe y esperanza. Que Dios te bendiga, te proteja y te recuerde siempre tu valor inmenso. Hasta la próxima historia.